en sí mismas ellas no pertenecían a ningún ritual, a ninguna orden, no podían, además era una cosa que les parecía, cuando Isabel la Católica fue nombrada reina de España, fue nombrada gran maestre de las 4 órdenes militares españolas, y el Papa decía que era una cosa horrenda, o sea, el Papa decía que era imposible que una mujer fuera gran maestre de las órdenes militares. Las mujeres no tenían nada que ver en todos esos juegos de la nobleza, pero eran fundamentales las estrategias de matrimonio con las hijas de las que tenían de los esto, porque cerraban orígenes más o menos viles, y las investigaban hasta 2 o 3 generaciones por si tenían algún abuelo que había trabajado, que era moro, que era judío, que había trabajado, porque sabéis que trabajar para la nobleza. Bueno, pues todo eso, la investigación para ellas era tan salvaje y tan bestia como para ellos. A ellos se les investigaba eso, los abuelos, los bisabuelos, paternos, maternos. A ellas también. Y ellas no tenían nada que ver con aquello, pero eran tan fundamental que sus orígenes fueran... O sea, que el capital simbólico... Exacto, eran el instrumento del moral, etc. Eso, evidentemente, las condiciones de la producción y de la reproducción han pasado a la historia. No tanto, no tanto. La reina Leticia, por ejemplo, mira, es un ejemplo perfecto de una operación en la que se supone que ella le va a proporcionar a él capital simbólico. Sí, y de degradación. No, para una monarquía en crisis absolutamente. Claro, lo que pasa es que luego pasa lo que pasa en las operaciones, pero yo lo vi así. Pero el orden burgués volvió a hacer lo mismo con el exactamente igual, lo mismo. Y la burguesía catalana ni digamos, porque las novelas... El Roy de Lou. Yo recomiendo una película que nos ha gustado mucho, me parece muy interesante, sobre ahora, una película, sobre hoy, de 3 mujeres, 3 chicas jóvenes palestinas que conviven en un piso en Tel Aviv, sobre la cuestión del honor, del matrimonio concertado. Bueno, me ha parecido interesantísimo, que se llama Café Barak. Café Barak. Café. He oído nombrar. Café Barak. Muy interesante. No sé más si... De hoy. No sé más si... Café. No. Esto hay que grabarlo. Yo también lo he visto. Esto no me acuerdo de cómo se llama. ¿No se llama así? Bueno, ¿cómo dices tú? Café Bagdad. Café Bagdad no. Barak, algo de Barak. Ah, sí, es bajar. ¿La has visto? Bajar, sí, yo lo he visto. ¿No te ha parecido muy interesante? Maravillosa. ¿Cómo se dice un café? No, bajar, no se llama de café, bajar. Cuando la hagan en el DOR vais a verla, que no la han hecho aún. B-A-H-A-R y otra palabra que Ahora lo buscamos en Google, tranquilidad. Bueno, y ya para que la última... Lo último, digamos, el último capítulo donde él, digamos, cierra el círculo, porque si las mujeres en la economía de los bienes simbólicos tienen ese papel de instrumento, de objeto, de ampliación del capital simbólico de los hombres, y insisto, de no jugar, digamos, de no entrar en los juegos serios, eso es muy importante, de no entrar en los juegos serios, de no jugar los juegos serios, mientras que ellos juegan, digamos, todos los juegos serios con esa ilusión, él luego hace el análisis de los hombres, está hablando del hábitus de las mujeres, ¿no? De las disposiciones de las mujeres, y ahora va a hablar de los hombres. Y de los hombres habla de virilidad y violencia, o sea que el título es explícito, porque une, ¿no? los dos términos, virilidad y violencia, ¿no? Varón, virtus, varón es vir y vir es virtus, por lo tanto varón es una virtud, es valor, porque virtus también es valor en latín, es virtud, pero también
es valor, es honor, todo eso es la palabra. Por lo tanto, ahí se hace un bloque, y yo sí que me gustaría leer la página 70-71, 70-71, que dice bueno, empezamos en la 69, en la última línea. Dice, al igual que el honor o la vergüenza, su contrario, de la que sabemos que a diferencia de la culpabilidad se sienta ante los demás, la virilidad tiene que ser revalidada por los otros hombres, en su verdad como violencia actual o potencial, y certificada por el reconocimiento de la pertenencia al grupo de los hombres auténticos. Muchos ritos de institución, recordar que decíamos que a él le gustaba hablar de institución y no de pasaje, de paso. Muchos ritos de institución, especialmente los escolares o los militares, exigen auténticas pruebas de virilidad orientadas hacia el reforzamiento de las solidaridades viriles. Prácticas como algunas violaciones colectivas de las bandas de adolescentes, variante marginal de la visita colectiva al burdel, tan presente en las memorias de adolescentes burgueses. Tienen por objetivo obligar a los que se ponen a prueba a afirmar delante de los demás su virilidad en su manifestación como violencia. Es decir, al margen de todas las ternuras y de todas las benevolencias desvirilizadoras del amor, y manifiestan de manera evidente la heteronomía de todas las afirmaciones de la virilidad, su dependencia respecto a la valoración de un grupo viril. Algunas formas de valentía, las que exigen y reconocen los ejércitos o los policías, o las policías, y en particular los cuerpos de élite y las bandas de delincuentes, aunque también más trivialmente algunos colectivos de trabajo, y que especialmente los oficios relacionados con la construcción estimulan o obligan a rechazar las medidas de seguridad y a negar o a desafiar el peligro a través de unos comportamientos fanfarrones responsables de numerosos accidentes, encuentran su principio, paradójicamente, en el miedo a perder la estima o la admiración del grupo, de perder la cara delante de los colegas y de verse relegado a la categoría típicamente femenina de los débiles, los alfeñiques, las mujercitas, los mariquitas, etc. La llamada valentía se basa, por tanto, en muchas ocasiones en una especie de cobardía. Para convencerse de ello, basta con recordar todas las situaciones en las que, para obtener actos tales como matar, torturar o violar, la voluntad de dominación, de explotación o de opresión se ha apoyado en el temor viril de excluirse del mundo de los hombres fuertes, de los llamados a veces duros, porque son duros respecto a su propio sufrimiento y sobre todo respecto al sufrimiento de los demás, asesinos, torturadores y jefecillos de todas las dictaduras y de todas las instituciones totalitarias, incluso las más corrientes como las cárceles, los cuarteles o los internados. Pero también los nuevos patronos combativos que exaltan la geografía neoliberal y que a menudo sometidos también ellos a unas pruebas de valor corporal manifiestan su dominio arrojando al paro a sus empleados sobrantes. Como vemos, la virilidad es un concepto eminentemente relacional, construido ante y para los restantes hombres y contra la feminidad, en una especie de miedo de lo femenino y en primer lugar de sí mismo. Es brutal, no tiene desperdicio. Bueno, yo no puedo dejar de anotar dos cosas. Yo quería poner en la mesa tres ejemplos. Uno de hoy, o de ayer, que fue la toma de posesión del Trump, ¿no? Con todo su capital simbólico expuesto en forma de hijas, porque ya viste que los hijos estaban ahí un momento, pero el espectáculo de la mujer y de las hijas, que fue impresionante, ¿no? Como la reina Leticia las convierte en modelos. La nueva variante del capital simbólico es los modelos y los trajes y los adornos y los perifollos que exigen las mujeres, fue bastante un espectáculo, dentro además de su violencia verbal, ¿no? El hombre que no se recató para nada en decir todo lo que... Pero, por no hablar de Trump, ¿no? Que ya no dará mucho tema para hablar, hay dos ejemplos históricos en la historia que son, digamos, muy interesantes para entender esta relación virtus-violencia. Uno es
cómo se remodela el nuevo hombre fascista, cómo se construye la imagen del alemán nazi, ¿no? Cómo se representa la virilidad fascista. La representación de la virilidad, digo fascista porque es un término que engloba lo nazi también, ¿no? La representación de la virilidad fascista es como un arquetipo de la virilidad violenta, y bueno, hay numerosas obras, ¿no? El Drecker, ¿no? El escultor que le gustaba tanto a Hitler, etcétera, con esos cuerpos enormes, ¿no? Fortísimos, que en sí mismos son violentos, Esa es una de las representaciones. Y luego hay un mito, ¿no? Una historia mitológica que hemos leído todas, ¿no? Que es los orígenes de Roma, ¿no? La fundación de Roma. La fundación de Roma se debe a dos gemelos, que eran Rómulo y Remo, ¿no? Rómulo y Remo pues eran unos jóvenes gamberros, violentos, que viven en una banda de criminales, etcétera, ¿no? Y que llega el momento que se van de Alba, que es la ciudad, ¿no? Que es un poco la madre de Roma, ¿no? Y van a fundar una nueva ciudad, y el rey de Alba se los quita de encima muy a gusto porque no deja vivir a nadie, ¿no? Entonces viven de la caza, correrías, etcétera. Raptan y violan a las sabinas, y al final uno muere a las manos de otro. Al final es un poco la historia también de estos hermanos fratricidas, porque la violencia, la pugna por el territorio, por unos límites que uno marca al otro y el otro infringe, el hermano mayor mata al otro, ¿no? Me parece que es Rómulo a Remo, no me acuerdo, creo que es Rómulo a Remo. Entonces, los orígenes de Roma se basan en la juventud violenta, viril, en la violación y en el rapto de las mujeres sabinas, y en la violencia fratricida. Y ese es, aparte de que luego lo embelleceran, Cocos y Eneas pasó por ahí, y los orígenes, esos son, digamos, los orígenes mitológicos, de los que Roma se siente orgullosa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que cuenta, yo creo que esto pues tampoco da para que lo que queramos hablar y decir, ¿no? Pero que indudablemente la idea de la violencia, digamos, la idea de la virtud, del honor, de la violencia, de la fratría, de los hermanos iguales, donde no entran las mujeres, donde las mujeres no entran, y solamente entran, sí, como un peligro, porque pueden feminizar la virilidad. Los hombres, las mujeres pueden feminizar a los hombres, debilitar. Y ahí viene una oposición, pero eso no solamente, yo, por ejemplo, hay una historia muy desgraciada también, ¿no? Porque al final las mujeres tienes pocos lugares de referencia y de identificación, ¿no? Pero sabéis que el pensamiento anarquista, por ejemplo, en España hubo un anarquista muy importante que se llama Nackens, ¿no? Que era de una misoginia. Los escritos de Nackens es que no se pueden ni leer, son de una misoginia salvaje, pero los escritos socialistas de la época son iguales, donde se considera que la mujer lo que quiere es feminizar, ponerle el yugo a la fuerza del varón. Al varón, si lo domestica, la mujer lo domestica y por lo tanto lo hace como un buey, lo unce, de alguna manera lo gasta, le quita la fuerza de la fecundidad, etc. Todas esas imágenes son de circulación en el pensamiento político, por ejemplo, de la izquierda del siglo XIX. Y 20. Y 20. Bueno, pues yo acabado. Ya sabéis, El título de la película lo tenéis. Tenemos el título de la película. Muy bien. Ya lo hemos insultado a Bar Bajar. Bar Bajar. H intermedia. Bar Bajar. Con la H entre las dos H. Bar
Va, de va, y ahora va, bajar con J y con B, no, H, vale. Tenía que hacer más grande. Exacto. Palabras. Una cosa que me gustaría que desarrolláramos un poco más, que es lo de que no es cuestión de sujetos libres que tal cual, sino de condiciones para salirse de esto, para salirse del orden. Que a mí me gustaría que ahí lo analizáramos un poco más, porque yo creo que siempre hay un problema. O sea, las condiciones son necesarias para que se den más, digamos, más posibilidades de que haya ese salirse del orden, pero creo que siempre hay confluencias de condiciones materiales y simbólicas, incluso de azar, y de condiciones en una familia para que haya gente que se salga del texto. Yo estoy pensando en mi madre. Mi madre era una mujer de una familia pobre, conservadora, de un pueblo, en los años, cuando se quedó en vida, creo que eran los años 50, principios, cuando yo tenía 2 años. Y mi madre rompió todos los esquemas, sin salirse, pero ella tuvo como objetivo que sus hijas fueran universitarias y nada de que se casaran de tal o cual. Ella quería dejar a los jóvenes, pero lo de ir a la universidad en mi pueblo era tan rompedor y mi madre se empeñó en eso. Pero eso... Y no solamente mi madre, lo que pasa es que yo siempre tengo que hacerle el homenaje, porque soy la hija de ella. Pero que había gente así, no gente excluida o gente tal, sino gente que tenía un empeño, por alguna razón, y que las cosas fueran de otro modo. Yo en relación con esto me gustaría, Maite, que explicaras un poco mejor lo que la revolución simbólica no tiene nada que ver con la ideología, sino con un cambio de elementos sociales. Pero ¿quién hace que esos elementos sociales cambien? Yo creo que es la conciencia de las mujeres. ¿Te refieres a eso? Pero vamos a ver. Sí. Yo, por ejemplo, estaba escuchando a Lola, ¿no? Entonces Lola dice que yo no te lo toco, o sea, tu madre es maravillosa, o sea, no... Ni se te ocurra dudarlo. Ahora bien, si ella piensa que sus hijas tienen que ir a la universidad, es porque existen condiciones de posibilidad de que vayan a la universidad. Es decir, vamos a ver, lo que cambian son las condiciones de posibilidad. Esas condiciones de posibilidad son un engranaje entre ciertas personas, ciertos movimientos, ciertos cambios de vida, es decir, cosas que a lo mejor son más lentas, que tienen que ver con las leyes, que tienen que ver con las situaciones cambiantes, es decir, hemos visto también en la historia cuando hay mujeres rompedoras en solitario y verdaderamente son rompedoras, muchas de ellas acaban locas, acaban fuera de tiesto, porque no pueden, quiero decir, ha sido la historia de las mujeres que han sido encerradas o que han sido estigmatizadas. Quiero decir, por supuesto que existe la rebeldía, pero cuando la rebeldía es totalmente aislada y totalmente individual, la manera de lectura que tiene la sociedad de eso es una manera que no coincide con la nuestra ahora, pero te hace entender que en aquel momento es así como la vieron. Simone Weil dice, a Juana de Arco, o sea, cuando condenaron a Juana de Arco, condenaron a una loca, no a una santa. Santa la hicieron después. Es decir, oía voces. ¿Se entiende? O sea, quiero decir que lo que hay es... existen condiciones de posibilidad de que eso se dé así o no. Es decir, por lo tanto, efectivamente, tu madre no podría haber pensado eso 100 años antes. No existían las condiciones de posibilidad de que lo pensara. Aunque claro que había universidades. Entonces yo estoy diciendo que claro que hay todo un vaivén entre
personas que dan un paso al frente, pero en ese paso al frente, para que no se vuelva loca quien lo hace, tiene que tener un pie dentro y un pie fuera. Un pie dentro y un pie fuera. Si saca las dos fuera, está fuera de tiesto. Entonces, eso es así como, quiero decir, los casos de, no lo sé, yo me refiero también a mi experiencia y a las mujeres de la época de mi madre, o sea, he conocido de todo, he conocido mujeres muy sometidas al matrimonio y al papel que tenían que jugar, y mujeres que a fuerza de no estarlo han acabado muy mal. Porque a lo mejor no existía tampoco la posibilidad de otra cosa, es decir que yo creo, por volver a lo de la revolución simbólica, o sea, cuando digo que no es ideología, es porque pienso que o sea, yo ya sé, lo vengo diciendo siempre muchas veces, yo ya sé que la palabra ideología entre nosotros, españoles, españolas, tiene un gran prestigio, pero es el que tiene aquí, o sea, en otros países es una palabra que está totalmente escorada al lado de las iglesias, los partidos, los clanes y cosas por el estilo. ¿Por qué? Pues porque se piensa que ideología es pensar que las ideas pueden tener, digamos, sin ningún anclaje material, pueden en sí mismas transformarse de unas a otras. No es que no haya ideas, ¿no? Pero el materialismo del que habla Bourdieu y del que habla Foucault y del que habla otra gente que yo creo que más o menos hemos ido discutiendo estos años, es un materialismo que no desprecia la realidad de las ideas, pero las ancla, las atornilla, digamos, a una base material. Entonces, cuando se dice la revolución simbólica tiene que cambiar, tiene que transformar las condiciones sociales de producción de las disposiciones, es porque existen condiciones de... Dolores antes decía modos de vida, estilos de vida, concepciones de vida, pero para eso una sola puede dar un pasito, pero cuando ya somos muchas, o sea, el movimiento es importantísimo. El movimiento feminista en España, el de los años 70, fue el que nos dio el impulso a todas nosotras para divorciarnos, para hacer esto, para hacer lo otro, porque el pasito que tú dabas, con el pasito que yo daba, con el pasito tal, iba forjando eso. Y entonces íbamos forjando estilos de vida. De repente las mujeres estábamos bien entre mujeres, eso es una novedad. Las mujeres organizábamos viajes entre nosotras, nos queríamos, nos gustábamos, eso es una novedad. Recordad, por ejemplo, lo que decía Virginia Woolf en una habitación propia, ¿no? En un momento determinado dice, habla de dos mujeres que trabajan en un laboratorio. Y dice, el día que Mary sepa apreciar el valor de Anne y de repente le guste a Anne, que no está hablando de una cuestión de orden sexual, sino de una cuestión de otro tipo, o sea, de gustar, de que tú de repente encuentres que una mujer es admirable por lo que hace y tal, quiero decir, eso nos ha costado muchísimo, pero eso lo hemos forjado entre muchas, no lo ha podido forjar una sola. Entonces hemos cambiado esas condiciones, o sea, de repente hemos tenido, yo por eso decía antes, hemos tenido dinero, hemos tenido cuentas propias. La primera cuenta que yo abrí en un banco la abrí con la firma de mi marido. Entonces, eso, de repente eso ha cambiado. La primera firma del pasaporte que yo tuve, me casé muy joven, llevaba la firma de mi marido o yo no hubiera tenido pasaporte. Entonces, esas cosas tienen que cambiar, las condiciones de posibilidad de eso tienen que cambiar. Cuando cambian, entonces ya sí, tú puedes ver un movimiento el otro. No, o sea, si un individuo se sale totalmente su pensamiento y su manera de actuar de lo que una sociedad hasta cierto punto y hasta cierto límite y hasta cierto extremo posibilita, sencillamente cae fuera de lectura o como un loco o como un misántropo. Fuera. Eso es lo que creo. Y por eso en el ejemplo de Lola, la madre fue rompedora en su pueblo y fue rompedora respecto a la mayoría
de muchas mujeres y tal. Pero lo que tenía delante era una universidad existente. Probablemente a lo mejor su madre, yo no lo sé, conoció algo de la República. Una maestra republicana. O conoció la República. Ah, tu padre, claro, que tú tienes trampa ahí. Es que esas cosas, quiero decir, esas cosas dejan huella, ¿no? Esas cosas, como mi abuela que venía a no ser que una sociedad, yo creo que una de las cosas que más tristeza, ¿no? Ahora ya hago la parte política tiene, es que la República Española no se haya recuperado como una tradición en la que todas y todos nosotros pudiéramos reconocer algo de muy valioso. Porque verdaderamente se ha intentado y se sigue intentando borrar del mapa y que no tengamos ningún signo de reconocimiento con eso. Pero probablemente, aunque no los tengamos en el mundo de la cultura o en el mundo de la ideología, los hemos tenido en el mundo material. Es decir, hemos tenido tías o madres o abuelas que algo conocieron, ¿no? y que algo impulsaron y que de repente sonrieron a esa nieta que decía, pues ya no me pienso casar. Y sonreían y de repente había, no sé, una connivencia, pero venía de esa historia. No lo sé, no me acuerdo. Lola, Lola, levantado la mano, Lola primero, Lola llévate. Lo mío es... No, aquí. Como yo soy una enamorada de la praxis, creo que nos va bien. Entonces, contaros lo que me pasó el otro lunes. Cuando llegué a casa, pues subí al ascensor con una parejita. Un chico y una chica iban al séptimo y yo iba al quinto, que es mi casa. Y subiendo, pues ya sabéis que en el ascensor siempre hablas del tiempo, no sé qué, no conoces y tal. Y el libro lo llevaba yo en el bolso y dice el chaval, dice, hostia, así es así. Es Bourdieu. Yo digo, sí, sí. Dice, no me diga que usted lee a realmente lo estoy estudiando. ¡Ostras! Dice, bueno, yo y muchísima gente como yo. Dice, no me lo puedo creer. Dice, porque yo lo estoy dando ahora, me interesa mucho. Yo digo, pues ya hablaremos tú y yo cuando te Cuando digas te lo cuento. Sí. Entonces hemos quedado, que como ya sabe que yo estoy estudiándolo, entonces él bajará y hablaremos. Entonces le tengo que ir contando cómo vamos progresando. Lo único que pasa es que yo le dije, bueno, llevas a este perder porque no sabes lo que sabemos. Y entonces nada, hemos quedado así. Así que yo voy aprendiendo y ya voy a... No sabe la que le espera. Porque los hombres de mi casa ya están preparados. No tengo que hacer debates porque ya lo llevamos bastante bien. Pero este chaval... Se va a enterar. Elisa y después... Bueno, yo quería hablar un poco en torno a lo de las condiciones de posibilidad. Eso no es una cosa estática. Es decir, al principio hay comportamientos individuales que no todas enloquecen. Por supuesto que muchas mujeres enloquecen, pero ya que estamos con la República, que la habéis sacado las dos, es decir, hay un montón de mujeres en el siglo XIX que van haciendo conductas individuales. Ya entrando en el XIX y en el XX tenemos un ejemplo, que es Carmen de Burgos, Colombine. Eso sí es de una familia acomodada, pero se casa por saltarse al padre, que es como todos los padres de la época, y el marido la maltrata, tiene 4 hijos, se le mueren 3 y al final se va de casa y no es que se vuelva loca, ¿qué va? Es decir, se relaciona, se hace